Hola soñadores, hoy vamos a hablar de una joya arqueológica llamada la Ciudad Perdida, un lugar emblemático en Colombia. Y nada mejor que conversar directamente con un verdadero experto en la materia. Quiero dar la bienvenida a Santiago Giraldo, director para Latinoamérica de Global Heritage Fund y director ejecutivo de la Fundación ProSierra Nevada de Santa Marta. Hola, Quique, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Un placer estar aquí contigo. Bueno, el placer es mío. Vamos a por ello, ¿vale, Santiago? Durante 20 años entiendo que has enfocado tus trabajos de investigación arqueológica sobre Pueblito, Teyuna, Ciudad Perdida y otros lugares arqueológicos de la Sierra Nevada de Santa Marta. ¿Me podrías decir de manera sencilla qué es la Ciudad Perdida y dónde se encuentra? Claro que sí, en 15 palabras o menos. Bueno, no tan cortico, ¿no? Pero... no tan cortico. Ciudad Perdida es uno de los muchísimos sitios arqueológicos que hemos encontrado en la Sierra Nevada de Santa Marta, específicamente en su costado norte y en su costado occidental, que algunos datan desde el siglo III después de Cristo y que fueron construidos por unas sociedades que hoy en día las llamamos Tairona, pero que en realidad no sabemos cómo ellas se llamaban a sí mismas, y que construyeron pues estos sitios magníficos, muy grandes, que van desde unas pocas hectáreas, 5, 6, 7, 8, hasta sitios como Ciudad Perdida, que tienen 33 hectáreas, Pueblito, que tiene más de 60 hectáreas, y hay sitios que tienen más de 100 hectáreas. Entonces son, en este caso en particular, es un conglomerado urbano que se encuentra en la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta, específicamente sobre la ribera del río Buritaca, a 1200 metros de altura. Y simplemente para tener en cuenta que la Sierra Nevada de Santa Marta va desde la playa hasta los 5800 metros de altura, o sea, hasta la nieve, dentro de una distancia muy corta de 40 kilómetros. Es una de las montañas costeras más altas del mundo. Y tú que conoces, me imagino que mejor que nadie esta zona, ¿cómo describirías la magia de la Ciudad Perdida? ¿Podrías darnos algunas curiosidades sobre esta maravilla arqueológica, como por ejemplo cuántas personas vivían en la ciudad en su momento o cualquier otro dato curioso que se te ocurra que nos puedes compartir? Claro que sí. Bueno, Ciudad Perdida empezó a ser construida en el siglo VII después de Cristo y fue abandonada entre 1600 y 1650, lo que significa que estuvo habitada por muchísimo tiempo. Y su factura, por así decirlo, su tejido urbano responde a unos criterios estéticos y arquitectónicos muy, muy particulares que son muy distintos a los nuestros. Por ejemplo, no hay construcciones rectangulares. Son todas construcciones circulares, abiertas, y en el sentido de abiertas digo que la mayoría de las personas estaban expuestas a la vista de los unos y de los otros, lo que significa que la manera como nosotros concebimos los espacios públicos y privados no tenía ningún significado para ellos. Esto no significa que no tuvieran espacios más íntimos, pero la mayor parte de la vida se desarrollaba afuera, entonces estabas a la vista de todo el mundo todo el tiempo, lo cual es muy ajeno a nosotros. No hay puertas, por ejemplo, no hay portones, no hay umbrales, no hay nada que impida tu paso. Entonces te puedes desplazar libremente por toda la ciudad sin que nada te impida el paso. Y además de eso, cada núcleo habitacional tiene múltiples caminos que entran y salen. Entonces opera bajo una premisa de diseño de nodos y radios. Cada espacio habitacional es un nodo del cual se desprenden múltiples radios que comunican ese nodo con distintas partes de la ciudad. Entonces, a diferencia nuestra, que nos encanta forzar a las personas a entrar y salir de un espacio solo por una puerta o un corredor, estas personas decían, no, pero ¿por qué hay que hacer eso? Si se puede entrar por un lado y salir por el otro, entonces tienes un número infinito de formas de entrar y salir de los espacios y de recorrer Ciudad Perdida, lo cual para la mayoría de la gente que la visita hace muy difícil hacerse de primera mano un mapa mental fácil de cómo funcionaba. Entonces es una arquitectura muy particular, abierta, que responde a unos criterios estéticos muy distintos a los nuestros y a unos criterios arquitectónicos muy distintos, que es precisamente lo que la hace fascinante, porque nos dice que
la manera como construimos no es ni la mejor, ni la última, ni la que más se utiliza, ni mucho menos, sino que es simplemente una de las miles de opciones que tenemos los seres humanos para construir y para habitar el espacio. Súper interesante. Y yo quiero comentarte una cosa, te iba a hacer una pregunta, pero me acabas de dar una idea o un comentario para aportarte. Es interesante lo que me dices, que la arquitectura del momento es totalmente diferente que la nuestra. Sin embargo, muchas de las cosas que me estás describiendo se equiparan con las redes sociales que tenemos hoy en día. Tal cual. El tema de los nodos, el tema de los múltiples accesos, todo ese tipo de cosas, ahora que estoy un poco estudiando marketing digital, me recuerda a lo que estamos viviendo ahora en un ciberespacio. Y yo uso precisamente esa misma analogía porque no lo sabía, ¿eh? No lo sabía. No, y está perfecto porque los espacios más importantes en Ciudad Perdida son los que están más conectados. Interesante. A diferencia nuestra, de que es la manera como usualmente concebimos los espacios construidos, que el espacio más importante es el más exclusivo. El despacho, la oficina del presidente de la compañía está en el último piso, en el último rincón, y tienes que pasar por 15 secretarias, 2 guardias, etcétera, etcétera. En este caso en particular, el centro del poder en Ciudad Perdida está precisamente en el centro, está expuesto a la vista y es el que más conectado está. Entonces, tal cual como en las redes, el prestigio está dado es por la cantidad de conexiones que tienes y por la extensión de tu red. No lo sabía. Así funciona Ciudad Perdida. El único edificio similar que hay hoy en día es la Torre Bloomberg en Nueva York. Ok, súper interesante. Y cambiando un poquito de tema, porque sé que tenemos que seguir más o menos una agenda, yo creo recordar, por lo que he leído, y disculpa si me equivoco, que la Ciudad Perdida se descubrió en el año 72, más o menos, 72-73. Y aunque yo sé la historia, pero me gustaría saber por tu propia voz, que sabes mucho más que yo seguro, quién descubrió la Ciudad Perdida y si nos podrías hablar un poquito de ese descubrimiento o alguno de los detalles históricos que acompañan a la familia que creo que la descubrió, o bueno, lo que me quieras compartir, que eso ya tú sabes más. Claro que sí. En esa época, a principios de los 70, hay varias cosas ocurriendo en Santa Marta, que es la ciudad más cercana, y en la Sierra Nevada de Santa Marta también. Entonces, por el lado de la investigación arqueológica, tenemos una investigación, una serie de investigadores que han sido contratados por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia y están sistemáticamente revisando las distintas cuencas para hacer unos mapas de los sitios Tayrona que encuentran, ¿vale? Entonces tenemos una investigación arqueológica que está andando. Al mismo tiempo, desde hacía ya bastantes años, lo que llamamos huaqueros, que son las personas que saquean tumbas, se habían dado cuenta que en muchos de estos sitios Tayrona, en la mitad de los anillos habitacionales, usualmente hay una tumba, y esa tumba es como de un ancestro fundador, y es una tumba que tiene un ajuar funerario bastante complejo y rico. Entonces es una mezcla de objetos personales con objetos que se lleva la persona que está muerta hacia el otro mundo, como copas, ollas de cocinar, comida, etcétera, pero también se lleva parte de su ajuar. Entonces los huaqueros venían trabajando de una manera muy sistemática, cuenca a cuenca, ubicando también todos estos sitios y saqueándolos de la manera más completa que podían. Hasta el punto en que en esa época hubo un intento de crear un sindicato de huaqueros, porque había más de 3.000 huaqueros trabajando en la vertiente norte y occidental de la Sierra Nevada de Santa Marta. Yo me he caminado prácticamente todas las cuencas y es prácticamente imposible encontrar hoy en día un sitio Tayrona que no haya sido saqueado. Fueron saqueados sistemáticamente. Esto no significa que se haya perdido todo, pero que sí había una gran cantidad de personas buscando lo que ellos consideraban estos tesoros que están asociados a tumbas. Entonces, ¿cómo cuentan que ocurrió el asunto? Una familia de nombre Sepúlveda, que vivía en la cuenca adyacente o muy cercana a Ciudad Perdida, en la cuenca del río Huachaca, está huaqueando en la zona
y los guaqueros usualmente salen con pocas herramientas, salen con una escopeta y estaban cazando para comer. Matan una pava de monte, esa pava cae, cuando lo van a recoger encuentran que ha caído sobre unos peldaños expuestos de una escalera. Así encontraron los guaqueros, y así las encontramos nosotros los arqueólogos también, muchos de los sitios. Encuentras primero la escalera de acceso en piedra, entonces encontraron esta escalera, se metieron siguiendo la escalera, porque las escaleras Tayrona usualmente son rectas, y empezaron a guaquear el sitio. Y así fue que se encontró Ciudad Perdida. Después, ¿qué ocurre? Otros guaqueros, porque entre los guaqueros y digamos que entre los poderes en la sombra hay un síndrome que yo llamo el boquiflojismo, que es que alguien siempre habla, como se ve en todas las series policíacas, alguien siempre habla. Entonces, ellos hablaron, otros guaqueros se enteraron, los siguieron hasta allá, hubo un enfrentamiento entre ellos y murió el hijo de don Florentino, y quien incluso estuvo enterrado en Ciudad Perdida un tiempo, hasta que su familia pues lo sacó y lo enterró. Digamos que así fue que fue descubierta Ciudad Perdida como tal. ¿Y qué ocurre? El patrón de esos guaqueros llama al Museo del Oro, debido a estos enfrentamientos que están ocurriendo, le dice a la entonces directora del Museo del Oro, que era Clemencia Plazas, encontramos un sitio magnífico en la parte alta del Buritaca, ¿qué tal si el Museo del Oro nos ayuda a guaquearlo? El Museo del Oro dijo, no, eso quizás no funciona así. El museo dio aviso al ICANN, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, solo Instituto Colombiano de Antropología en esa época, y el ICANN envía a un equipo de arqueólogos en el 76 ya al sitio, y ahí ya digamos que oficialmente se encuentra el sitio y arranca ya toda la parte de investigación y restauración en el 76, que dura hasta más o menos 1981, que es cuando ya se abre el parque al público. Fascinante. Y entiendo por lo que me explicabas antes, nos hablabas de la civilización tairona o la sociedad tairona, no sé cuál es el mejor término para la cultura tairona. ¿Podrías hablarnos un poquito de este pueblo y de manera breve, y si existen descendientes de los tairona actualmente? Que conozco la respuesta también, pero de nuevo sí, claro, me vas a dar mucha más información y detalles que hacen la entrevista mucho más amena e interesante. Vale, perfecto. Podemos pensar en las sociedades tairona, porque fueron sociedades, y en general eran una multiplicidad de entidades políticas independientes. Imagínate España, antes de la unificación, estaba dividida en reinos, independientes los unos de los otros. Italia, ¿vale? Si hoy en día Italia es una unidad, ¿vale? Pero si hubiéramos preguntado en el siglo XVII, te dirían, no, yo soy de Nápoles, yo soy de Pisa, yo soy de Sicilia, yo soy de cada lado. Eran entidades políticas independientes, si bien con una arquitectura y unos patrones culturales similares. Y esto es lo que encuentran los exploradores españoles cuando empiezan a llegar a la costa entre 1499 y 1514. De 1514 en adelante, pues hay muchísima más interacción, y entonces nos van a describir muy escuetamente el tipo de sociedades que ellos encontraron para el siglo XVI, pero hay que tener en cuenta que estas sociedades venían desarrollándose desde el siglo II o III después de Cristo. Entonces, ¿cómo es el panorama en la época? Tenemos estas sociedades que llamamos tairona, pero tenemos muchos otros grupos indígenas en la zona. Tenemos gairas, tenemos tagangas, tenemos durcinos, tenemos guanebucán, tenemos cocina, tenemos chimila y tenemos upares. Y tenemos arhuacos también, porque los españoles encuentran una población que llaman y te dicen arhuacos, ¿vale? Entonces, estas entidades políticas independientes que hoy en día llamamos taironas, porque un cronista español en el siglo XVIII decide llamarlos a todos taironas. Entonces se queda como un genérico. Pero por eso indico, ellos no se llamaban a sí mismos taironas, no sabemos cómo se llamaban a sí mismos, sino que sí sabemos que eran estas entidades políticas independientes con distintos niveles de poder político, económico, militar, que a veces se aliaban entre ellas, a veces estaban en conflicto entre ellas, y eso lo demuestran los documentos españoles del siglo XVI, en los cuales hay
grupos de llamados taironas, que pueden ser, ponle, ¿qué te digo yo? Los de Bonda, se alían con el gobernador español de la época para hacerle la guerra a otros grupos taironas, porque pues hay diferencias políticas internas. Entonces, tenemos estas sociedades políticamente independientes las unas de las otras, que están desarrollando su vida ahí y también tienen interacciones con otras sociedades indígenas alrededor. A veces relaciones en conflicto y otras veces relaciones de alianza como tal. Vale, y te iba a preguntar qué representaría o qué representaba la ciudad perdida para las sociedades tairona, en base a lo que habéis sido. Bueno, te digo una teoría, ¿no? Porque sé que no existe. Es imposible saberlo. Tú hoy en día lees por ahí y dices, no, que era la capital de los Tairona. No, eso es científicamente incorrecto. Porque a la fecha, aparte de Ciudad Perdida, hemos encontrado otros 270 poblados. Y tenemos toda una cantidad de cuencas sin explorar. Sabemos que no había una capital. Había múltiples centros políticos, unos más importantes que otros. Y el tamaño muchas veces en las sociedades no te dice la importancia religiosa o política. Hay pueblos muy pequeños en toda Latinoamérica que son importantísimos religiosamente, pero son de 4 cuadras, no tienen más. Entonces los niveles de importancia varían mucho. Entonces, saber realmente qué representaba es muy difícil. A la fecha, ¿qué podemos decir? Que sí era uno de los sitios más importantes, política y económicamente, en la cuenca del río Buritaca. Pero tenemos otros sitios muy importantes, muy grandes, en otras cuencas, con los cuales probablemente Ciudad Perdida y las otras poblaciones que estaban sujetas a quienes eran los líderes, los señores de Ciudad Perdida, pues tenían relaciones o de compadrazgo, o de alianza, o de competencia. Entonces es muy difícil saberlo. Y en cuanto a los descendientes, tenemos un problema muy particular y es que la mayor parte de la población indígena de todas las Américas colapsó demográficamente en el siglo XVI a causa de las múltiples pandemias y enfermedades que entraron. Estamos todavía en pandemia, ya sabemos lo que se siente estar en una pandemia, es muy complicado. Ahora imaginémonos un siglo en el cual cada 5 o 7 años tenemos un coronavirus. Eso destruye tu población completamente. ¿Y qué generó? Que todos estos sitios como Ciudad Perdida fueran abandonados y toda esa población se resguardara en otras áreas. Entonces, de lo que conocemos de quienes son los grupos indígenas que viven hoy en día en la Sierra Nevada de Santa Marta, que son arhuacos, huihuas, cogis y cancuamos, ¿qué podemos decir? Por ejemplo, que esto es en términos antropológicos, etnográficos y eso, no en términos de lo que las poblaciones dicen que es su relación con ellos, que es completamente distinta. Los arhuacos, los españoles encontraron una población que llamaban arhuacos, o sea que no eran tairones. Pero muy probablemente tenían relaciones comerciales o relaciones culturales con ellos. Eso no significa que no estén emparentados. Lo que pasa es que por lo menos para el siglo XVI fueron identificados como un pueblo aparte. Hoy en día, que son cogis y huihuas que viven en el costado norte y oriental, algunos de ellos dicen, yo desciendo de los Tairón, pero etnográficamente, cuando se les preguntaba en los 40s y 50s si ellos tenían algo que ver con esos restos arqueológicos, decían, no, eso yo no lo hice y yo no sé quién lo hizo. Interesante. La relación viene después, porque las relaciones con el pasado cambian. Entonces, y por resumirlo, los Wiwa tampoco decían que tenían nada que ver con ellos, los Cancuamo menos. Entonces, ¿qué empieza a ocurrir? Eso no significa que no tengan una relación con el pasado, sino que por lo menos en los 40s y 50s, las mismas poblaciones indígenas decían, yo no sé quién hizo esto. E incluso decían que esos espacios como Ciudad Perdida estaban habitados por una entidad sobrenatural que se llama Heisei, que es el espíritu de la muerte. Lo cual en realidad cuadra muy bien con lo que ocurrió en el siglo XVI. Porque las ciudades en tiempos de pandemia, como lo hemos visto, son los focos de infección
más complicados, porque es donde la gente vive más apiñada, más apeñuscada y con mayor densidad. Entonces, quizá por eso, por lo menos en las historias orales Kogi y Wiwa, son espacios de cuidado, son espacios que no son fáciles. Ahora, después, ¿qué viene? Viene una nueva construcción o reconstrucción de esa relación entre los grupos indígenas y el pasado. ¿Qué podemos decir en términos generales? Que claro, que las poblaciones indígenas que hay en la sierra son los descendientes de los sobrevivientes, de los sobrevivientes, de los sobrevivientes, de los sobrevivientes, de los sobrevivientes del siglo XVI. Vale. Pero exactamente cuál era su relación con los Tairón no sabemos, porque no sabemos exactamente quién sobrevivió. Claro, claro. Y a mí me gustaría comprender un poco mejor el proceso de recuperación de la ciudad perdida, ¿vale? Sí. Sé que durante 40 años se han venido realizando trabajos de términos generales, y para que cualquier tipo de audiencia lo entienda, ¿qué tipo de trabajos se han ido realizando? Así a grosso modo, porque sé que respondiendo en 3 minutos es imposible concretar, pero para que la gente se lleve una idea. Tienes un aspecto en el sentido en que pues, esto fue un centro urbano que duró abandonado más de 400 años, o digamos que 370 años. En ese tiempo, el centro urbano pues, lo tapó completamente el bosque, lo cubrió el bosque. Entonces, ¿cómo arrancan los procesos de conservación? Y digamos que las filosofías y teorías acerca de qué se conserva y cómo se conserva también cambian en el tiempo, no son estables. Entonces, ¿qué se hizo inicialmente? Pues se limpió el área, no agresivamente, pero se quitaron árboles. ¿Y qué se encontró? Que muchos de los muros estaban caídos o colapsados. Entonces, haz de cuenta que tienes una terraza plana y estaba caída, estaba colapsada, los muros. Entonces, ¿qué hicieron en términos de conservación? Volver a rearmar los muros y estabilizar todas las estructuras, limpiar muchas de las labores de limpieza, es de quitar raíces, troncos de árboles, tierra, suelo, hojas de encima de las estructuras, porque la ciudad fue abandonada, que es lo que usualmente se conoce como el efecto Pompeya, que es un poco que tienes un desastre natural o algún tipo de desastre que obliga a la población, o se muere, o lo abandonan, entonces quedan muchas de las cosas en su lugar. Y esto fue lo que ocurrió acá, que muchas cosas estaban en su lugar, entonces los morteros, las manos de moler con lo que se molía el maíz, se encontraron en su lugar, las escaleras y los andenes estaban en su lugar, y había unos trabajos de consolidación y recuperación estructural que son los que se han venido haciendo con el tiempo. Una vez que se hace eso, tú después, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacer mantenimiento. Como cualquier estructura construida por humanos, si tú no le haces mantenimiento, se te cae y se te daña. Entonces, una buena parte de los trabajos de conservación que hemos hecho en los últimos 10 años son de mantenimiento, porque como ya no están las casas, entonces el agua cae encima del suelo, permea estas estructuras que están hechas de tierra pisada y piedra, y las revienta, hacen así, colapsan. Entonces, gran parte de los trabajos de conservación están ligados a limpieza de drenajes, por ejemplo, para que el agua corra rápidamente, y a consolidar muros que se ven abombados o que uno los mire y dice, oye, este se va a caer pronto, entonces se interviene para consolidarlo. Y otra gran parte administrativa, que es el manejo y regulación de los visitantes. Vale. ¿Y cuáles han sido algunos de los objetos arqueológicos que se han encontrado y dónde están ahora? ¿Cuál es su paradero físico? Arranquemos por la parte más fácil. En Colombia, todo lo que es patrimonio arqueológico es patrimonio de la nación. Entonces, va directamente al Instituto Colombiano de Antropología e Historia y usualmente se expone, se exhibe en los museos, en el Museo Nacional o en el Museo del Oro, o en los museos regionales, en el Museo del Oro, por ejemplo, acá en Santa Marta. Entonces, ahí es en general donde van todos los objetos arqueológicos del país, van a unas áreas de almacenamiento que tiene el ICANN, y dependiendo de las necesidades de exposición y de visualización del público, se dispersan a distintos museos en el país, asegurando pues, que tengan conservación, que haya el debido cuidado y todo este tipo de cosas.
¿Qué tipos de cosas se han encontrado en Ciudad Perdida? Cientos de miles de fragmentos de cerámica, pues cientos de miles. Eso, por ejemplo, yo tengo, con Pueblito también, tengo 108 cajas de fragmentos de cerámica en la bodega del ICANN. Y encuentras en los rellenos de las terrazas, se encuentran ofrendas relacionadas con los procesos rituales de construcción del lugar que tenemos todos los seres humanos. Entonces, en todos los eventos de construcción que tenemos, los seres humanos tenemos rituales, ¿cierto? Entonces, que están relacionados con atraer la buena suerte y la buena fortuna a esa edificación o a las personas que van a vivir ahí. Entonces, por ejemplo, las abuelas que ponen una estampa de la Virgen o del Divino Niño detrás del umbral de la puerta. Eso es una ofrenda que se pone, que se le está ofreciendo a la Virgen para que atraiga la buena fortuna ahí. Entonces, en estos casos particulares encontramos más o menos lo mismo que la estampa de la Virgen, haz de cuenta, solo que encontramos ofrendas de cuentas de collar, de oro en algunos casos, y vasijas enterradas en los rellenos de las terrazas, cuando se hace la excavación o cuando se hacen eventos de reconstrucción. Se encuentran también, cuando se excavan tumbas, objetos de oro, objetos de cerámica, objetos en piedra también encontramos, hachas en piedra que eran usadas para ampliar los campos de cultivo. Se han encontrado cráneos de jaguar, por ejemplo, se han encontrado pequeños butacos, se han encontrado cachés de objetos en los cuales hay una olla y en esa olla está llena de cuentas de collar, está llena de objetos que son usados en rituales y están guardadas en cajas con tapas. Entonces esto lo que significa es que la gente sabía dónde estaban guardadas y abrían la caja, le quitaban la tapa, sacaban los objetos, los usaban en algún ritual, no necesariamente religioso, porque hay una cantidad de rituales que son civiles, por así decirlo, y después volvían y se guardaban. Entonces, estos son los tipos de objetos que encontramos con alguna frecuencia. Vale. Y ahora que mencionas un tema puntual que no tenía apuntado o pensado preguntarte, pero que me gustaría que me respondieras, hice una serie completa de vídeos sobre el jaguar, ¿vale? No en el mundo arqueológico, sino el jaguar negro, el jaguar que tenemos hoy en día. Me gustaría, así de pronto, que me hablaras un poquito, si quieres o puedes, de la presencia del jaguar en estas sociedades o en los restos arqueológicos que hayáis encontrado en vuestro trabajo. Cualquier aportación relativa al mundo del jaguar en el pasado, basado en tu experiencia. Claro, la percepción que hay del jaguar varía mucho socialmente. Entonces, en muchos grupos amazónicos, por ejemplo, el que un jefe de una aldea sea como un jaguar es bien visto. En los grupos de la Sierra Nevada de Santa Marta, por ejemplo, el jaguar es muy peligroso. Y convertirse en hombre jaguar es aún más peligroso porque tiene connotaciones de canibalismo. Entonces, esa percepción varía muchísimo, pero claramente, ¿qué sabemos? Que era un animal, un felino, es el depredador ápice de toda la cadena. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una serie de objetos que nos muestran que al parecer se usaba la piel del jaguar. Personas importantes usaban petos o chalecos de piel de jaguar, por ejemplo. Que eso pues señala poder, señala prestigio, señala toda una serie de cosas, pero con cierta ambigüedad por lo que decía, porque el jaguar también es un felino muy peligroso, entonces convertirse muy en jaguar también es supremamente peligroso porque te vuelves un comehombres y eso no está bien visto en las sociedades. Entonces tienes representaciones del jaguar o de felinos, por así decirlo, en cerámica, en hueso, y en oro sobre todo. En piedra no tenemos casi representaciones del jaguar. Entonces, en general, lo que estamos asumiendo o presuponiendo o infiriendo de la evidencia
es que claramente pues era muy, muy importante, pero tenemos representaciones de otra cantidad de animales, de pájaros fragata, de tortugas, de nutrias, de murciélagos, por ejemplo, que son supremamente frecuentes en la iconografía tairona. Entonces hay, por así decirlo, todo un rango de personajes que nosotros desde nuestra percepción llamamos animales, pero que muchas veces desde la percepción indígena no son a veces como tan animales. A veces tienen ciertas dualidades y pueden convertirse en mensajeros o tienen ciertas funciones específicas. Hasta donde sabemos, por lo menos el jaguar era pues, realmente importante y ya hay múltiples representaciones iconográficas en los objetos Tairona. Vale, para ir concretando y ya llegando al final y hacerte otras preguntas de otra índole, que ando ahí mirando el reloj, si tuvieras que explicar o resumir la importancia del parque arqueológico de la ciudad perdida a alguien que te encuentras en un ascensor o una conversación corta de 3 minutos, ¿cuál sería la importancia del parque arqueológico de la ciudad perdida? Mira, en general yo le diría que es un sitio que nos ofrece una visión arquitectónica de cómo se puede vivir radicalmente distinta a la nuestra en general. Pero además de eso, que es un sitio icónico y único en el mundo y por eso pues, recibe tantos visitantes, en el sentido en que nos ofrece la posibilidad de imaginarnos otras realidades y otras posibilidades que son radicalmente distintas a la nuestra. Vale. Vale, imagino que te has caminado los 40, creo que son 44 kilómetros de ascenso hasta la ciudad perdida, aunque sé que se puede llegar de otras maneras. ¿Cómo sí, podría...? No, son 24, ida y vuelta son 50. Bueno, sí, me refería al... Ida y vuelta son 50, sí. 50, yo tenía apuntado 44. ¿Cómo podrías describirme o describirnos la experiencia de caminar esa ruta montaña arriba y luego el descenso? Bueno, lo primero pues es que a mí me encanta porque es mi ruta, es mi commute, como dicen en Estados Unidos. Un commute cortito de 24 kilómetros. Un commute de 24 kilómetros que yo he hecho en 6 horas. Y el tiempo más rápido conocido lo tiene un amigo mío, corredor de ultramaratones español, el Dani Nadal, que le dicen el Patasola, que se lo ha hecho en 4 horas y media. Pero no hay necesidad de hacerlo en esos tiempos. Entonces, la idea en general es disfrutar del paisaje. Te mueves primero por zona campesina y después entras a la zona indígena y tienes la posibilidad de recorrer distintos biomas y econichos, porque arrancas casi que desde bosque seco hasta el bosque húmedo. Pasas de 250 metros de altura a 1200 metros de altura en Ciudad Perdida. Entonces te das cuenta del rango tan grande de biodiversidad que hay. Y por eso es que es tan interesante ese recorrido. Pues tienes el río Buritaca, que es absolutamente limpio y prístino. ¿Cuántos ríos? Pues puedo decir que pueden hundir su cantimplora en el agua y tomar. Es perfectamente potable. Entonces, eso es lo que hace que el camino sea tan especial, además del esfuerzo físico, porque también lo que nos interesa es que la gente entienda que para disfrutar de estos sitios hay que esforzarse. Claro. De la misma manera que estas personas, que llamamos Tairona, se esforzaron inmensamente por construir algo que ha perdurado en el tiempo y que no fue arquitectura efímera, sino que es algo que hoy en día podemos disfrutar, pues hay que esforzarse por llegar al sitio, y eso también es lo que permite defenderlo en términos de conservación. Uno de los problemas más graves que tenemos en la mayoría de los sitios patrimoniales a nivel mundial, Machu Picchu es un claro ejemplo, es el exceso de personas. El exceso de visitantes es lo que causa el principal deterioro. Entonces, en este caso en particular, el camino hace que no todo el mundo pueda llegar, pero además de eso, pues tiene un costo físico y mental el llegar, lo cual para mí es perfecto. Claro. Y ahora ya voy a cambiar al otro tipo de preguntas, ¿vale? Claro. Que son más sencillitas. La primera pregunta es, ¿qué estudia la arqueología? La arqueología realmente, o como yo la considero, es un método para poder estudiar unas sociedades en el pasado
que no nos dejaron un registro escrito que nos haga un poco más fáciles las cosas. Entonces, para mí es, aparte de tener una máquina del tiempo, lo que tienes es la arqueología, que te da una visión y unas técnicas y unas preguntas muy particulares para poder comprender todo ese gran pasado humano que no está escrito y que al mismo tiempo es fascinante porque es lo que nos llevó a ser lo que somos hoy en día. Entonces, vale, eso es. ¿Qué se necesita para ser arqueólogo? Muchas preguntas sobre el pasado, gran capacidad crítica, de pensamiento crítico, una gran flexibilidad mental también para entender que el pasado no es como el presente, ni tiene por qué serlo, y que las sociedades en el pasado pues eran bien distintas, entonces hay que ser generoso en ese sentido y no tratar de encasillarlas. Y hoy en día, en términos puramente académicos, necesitas hacer usualmente un pregrado y después un doctorado en antropología o en arqueología, depende del país donde lo hagas, para poder ejercer la arqueología como tal. ¿Qué importancia crees que tiene hoy en día la arqueología? Yo creo que para todos los efectos es un ejercicio en la exploración y la imaginación, porque te permite vislumbrar una gran cantidad de aspectos de la historia humana que están usualmente ocultos y que no comprendemos muy bien. Nos permite entender también que, por ejemplo, los paisajes de la Sierra Nevada de Santa Marta, alrededor de Ciudad Perdida, la gente llega y dice, ay, todo este bosque, esto es bosque prístino. Entonces hay que decirles, no, esto es bosque secundario que creció durante 400 años después de que el sitio fue abandonado. Pero pues estas personas tenían que comer, todo esto eran campos de cultivo. Entonces te permite entender esa historia profunda de los sitios, de los paisajes, de distintas partes del mundo, que muchas veces las vemos con ojos muy inocentes y muy ignorantes al mismo tiempo, sin entender realmente que los seres humanos hemos afectado muy profundamente y muy extensamente prácticamente todo el planeta. Y para poder entender qué tan profunda y qué tan extensa es esa afectación, pues tenemos que comprender ese pasado. ¿Qué importancia tienen las excavaciones para un arqueólogo o para la arqueología? Depende de la pregunta. Depende de la pregunta. Con el tiempo hemos ido migrando a lo que llamamos técnicas cada vez menos intrusivas, en las cuales se requieren menos excavación. La excavación es costosa, es difícil y destruye los sitios como tal. Entonces, cada vez estamos usando más técnicas no intrusivas, como el LIDAR, el georradar, la magnetometría, la geoeléctrica y toda una serie de técnicas que permiten, por así decirlo, ver las cosas de una manera distinta, tener preguntas más sofisticadas y hacer menos excavación y ser más precisos y más cuidadosos en lo que excavamos. Entonces, digamos que si bien durante mucho tiempo fue muy importante, ha ido bajando el nivel de importancia a medida que tenemos técnicas más sofisticadas de interpretación y análisis que no requieren de excavación. Vale. ¿Qué consejos darías a alguien joven que quiere dedicarse y sueña con ser arqueólogo? Bueno, yo lo que hice cuando era muy joven, cuando tenía 14 años, es que fui a excavaciones arqueológicas. Trabajé en una excavación arqueológica y ahí fue donde dije, esto me encanta. Me encanta lo que hacen los arqueólogos, quiero ser arqueólogo. Entonces es enterarse, empaparse, hablar con arqueólogos para entender muy bien pues cuál es todo el proceso de formación o de formación para convertirse en arqueólogo en el país donde se vive. Y la gente piensa en la arqueología y en los arqueólogos como algo glamuroso, como pasa con el mundo de los fotógrafos y el lado aventurero, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero ¿podrías desvelarme 3 cosas que no nos cuenta nadie del mundo de la arqueología? Que me quieras o puedas contar, claro. Claro que sí. Que, por ejemplo, clasificar cerámica es tan interesante como ver secar pintura. Es absolutamente tedioso. Hay una gran cantidad de trabajo de gabinete y de oficina que lo exige la disciplina, pero que realmente puede ser muy tedioso y aburridor. Y hay por así decirlo, hay un gran componente de esfuerzo físico y mental y quizás un 0.5% de glamour.
por así decirlo. Vale. ¿Cuáles serían los 3 lugares arqueológicos que destacarías en Colombia y por qué? Bueno, eso sí es relativamente fácil. Para mí, pues primordialmente Ciudad Perdida es el sitio. Tengo muchas discusiones con mis colegas que trabajan en otras partes del país y les digo, lo siento mucho, pero no hay nada como Ciudad Perdida. De ahí yo seguiría a Tierra Adentro, donde trabajé unos 5 años, que me encanta. Me encanta el paisaje de Tierra Adentro, es fascinante y tenemos tan poca información del sitio que te permite realmente dejar volar la imaginación. ¿Me puedes hablar un poquito más de Tierra Adentro brevemente? Tierra Adentro es un parque arqueológico que está en el suroeste de Colombia, en el departamento del Cauca, y lo componen una serie de tumbas subterráneas llamadas hipogeos, que fueron labradas en la toba volcánica y eran entierros múltiples. Entonces, los abrían y los cerraban y iban depositando muertos con el tiempo, y estos hipogeos están decorados y realmente son muy bonitos, son muy interesantes. Y obviamente pues el otro sitio pues es San Agustín, que también es fascinante, pero digamos que entiendo la fascinación que ejerce para algunos de mis colegas, pero para mí no lo es tanto. No lo es tanto. Para mí Ciudad Perdida y Tierra Adentro son los más interesantes. Vale. Con el debido respeto a mis colegas que trabajan en San Agustín. Y ya llegando al final de la entrevista, y la pregunta más importante es, ¿cuándo voy a poder acompañarte a la Ciudad Perdida? Es broma. Pero... Porque llevamos amenazándonos como 5 años. Entonces, la próxima vez que estés acá, con el mayor de los gustos, tú sabes que podemos subir a Ciudad Perdida, podemos subir a Ciudad Antigua, que es el medio como tal es de propiedad de Prosierra como tal, y está también abierto al público. Entonces, con la próxima vez que estés acá en Colombia, pero ya nos toca planear esos 5 días, además de eso, para podernos quedar arriba en Ciudad Perdida y que puedas tomar todas las fotografías que quieras. Claro que sí. Era medio en serio, medio en broma, pero bueno, ya sí, llegando al final, Santiago, sabes que tenemos una tradición en este canal, ¿vale? Entonces a mí me gustaría que te despidieras de la audiencia o de la gente que nos ve, hablando del concepto de nunca dejar de soñar. Cada invitado lo interpreta de una manera y me gustaría que invitaras a la gente a soñar como antropólogo, como arqueólogo, como tú, como ser humano. ¿Qué le dirías a la gente en relación al concepto de que nunca hay que dejar de soñar? No, claro, Quique, además de eso, como soy suscriptor tuyo, entonces tengo muy clara la tradición. Mira, para mí soñar es como hacer investigación, como la exploración. Es algo que nunca se puede parar de hacer, porque cuando uno deja de soñar, cuando uno deja de investigar, cuando deja de interrogar la vida, pues para mí las cosas se vuelven supremamente aburridoras. Entonces, para mí, dejar de soñar sería como dejar de hacerme preguntas acerca de Ciudad Perdida. Es algo que nunca va a pasar. Y en ese sentido, para mí, a pesar de todas las dificultades que hemos tenido con el COVID, y bueno, hay una gran cantidad de personas a las cuales ha afectado su salud mental muy seriamente, creo que lo más importante es seguir soñando en la medida en que tenemos todo el mundo por explorar. Tenemos que seguir soñando en una vida mejor, tenemos que seguir soñando en un futuro, y soñar también es vivir, y no podemos dejar de vivir, de la misma forma que no podemos dejar de soñar. Claro que sí. Bueno, Santiago, ha sido un placer tenerte en este canal que poquito a poquito va creciendo, y sobre todo darte las gracias porque sé que eres una persona ocupada. He aprendido mucho, o sea que espero que el resto de la audiencia lo hayan disfrutado tanto como yo. Gracias a ti, Quique, por la invitación, y antes nos demoramos mucho en hacerlo. La próxima vez lo hacemos más así.